prenatal es un embarazo a término, controlado, un peso al nacer adecuado, no requirió UCI neonatal, patológicos, alérgicos, quirúrgicos, familiares negado. Al examen físico pues vemos un peso adecuado para la edad, talla y índice de masa corporal adecuado, los signos vitales estaban con cifras funcionales en 50, sin ningún hallazgo anormal al examen físico, no se evidenciaba. La mamá pues traía a la consulta 3 uroanálisis que se le habían tomado en diferentes ocasiones, uno tomado el 24 de octubre del 2018, del 13 de febrero del 2019 y el 21 de febrero del 2019. Entonces observamos aquí pues, en las características del parcial de orina un pH que pues era adecuado, una densidad, pues desconocemos de pronto pues, el estado de hidratación de 1030 del paciente previo a la toma. En el examen químico pues las proteínas negativo, pero pues sí se evidenciaba la presencia de la de hematíes. En el primero el 24 de octubre de 18 a 20 por campos, en el segundo del 13 de febrero de 25 a 30 por campo, y en el último el 21 de febrero había un descenso de 6 a 8 por campo. En la morfología, el laboratorio nos reportaba 100% crenados en los 3 uroanálisis y otros hallazgos por la presencia de moco y lo demás de los patrones del examen de orina pues negativo. ¿Qué opinan de los crenados? ¿Qué pueden interpretar ustedes? ¿Harán parte de los demórficos o no? Ahora, realmente sí está alterada su morfología, sin embargo, hablando con laboratorio, con diferentes líneas de laboratorio, sí están alterados, pero por otros factores diferentes. No se pueden considerar como dimórficos para que realmente si es una hematuria glomerular o no glomerular. Se trata más de cilindros deshidratados o por hemólisis. De todas maneras, es bueno tenerlo en cuenta porque se pueden interpretar como tal y estamos pendientes de que se le haga un parcial de orina aquí con la morfología de los glóbulos rojos y establecer realmente qué morfología real tienen para los laboratorios de aquí. Entonces, como decía el doctor, los crenados pues preguntamos en el laboratorio qué nos querían indicar eso, si era de una morfología dismórfica o no. Y los crenados son glóbulos rojos que se encuentran deshidratados o con alteración en su membrana o la presencia de cilindros podría dar esos falsos positivos, la presencia de crenados. Bueno, entonces pues empezando con el enfoque de esta charla, entonces empezamos que cómo se define pues, la hematuria. Y antes de eso, ¿cómo se para ustedes cuál es hematuria? Más de 5. Entonces, ¿cómo definimos nosotros hematuria? Pues vemos visualmente por la presencia de sangre en una muestra de orina, pero como lo dijo la compañera, el sedimento en una muestra de orina es importante, entonces hay muchos enfoques que nos definen, hay unos que dicen que más de 3, más de 5, nosotros lo definimos con la presencia de más de 5 glóbulos rojos por campo de alta potencia, tomado en 2 o 3 muestras centrifugadas frescas consecutivas en tiempos de 2 a 3 semanas para definir si el paciente tiene pues, la presencia de hematuria, es decir, que un solo parcial de orina no nos va a indicar eso. Bueno, entonces la tira reactiva, ¿qué es lo que hace realmente? Pues la tira reactiva pues lo que detecta es la presencia de hemoglobinuria y mioglobinuria. Entonces, en esta diapositiva que nosotros lo tomamos de la exposición de la doctora presente acá en la charla, sobre hematuria glomerular cuando remitir, ¿cuál es el papel de la tira reactiva? Entonces, realmente sí es un predictor de presencia de microhematuria. Entonces, con este algoritmo que ella realizó, pues miramos pues, cuánto es la sensibilidad o la especificidad de esa tira reactiva frente también al sedimento. Entonces, si nosotros tenemos una tira reactiva positiva, puede ser que estemos ante un paciente que presente como hallazgo una microhematuria. Si es negativa, descartamos que así lo sea. Porque pues observamos que la tira reactiva pues tiene una sensibilidad del 93 al 96%, es decir, pues capta pues los enfermos, una especificidad del 60-80%, pero un valor predictivo negativo del 98%, es decir, que cuando la tira reactiva es negativa, realmente estamos descartando que el paciente esté ante una microhematuria. Ahora, ¿qué pasamos con el sedimento? Si el sedimento urinario es negativo, realmente estamos descartando de que no lo es. Y si es positiva, pues muy probablemente es. Entonces, muchos de los errores que nosotros cometemos es que tenemos una tira reactiva positiva, pero si al observar el sedimento está negativo, estamos descartando que estamos ante un paciente con una
hematuria, que es lo que nos pasa y generalmente remiten para eso o interconsultan en eso. Ahora, ¿cómo se clasifica la hematuria? Entonces nosotros la clasificamos como macroscópica, en la cual nosotros observamos la sangre visible en la orina, y microscópica, que nos ayudamos con el microscopio, y como lo definimos anteriormente, con el sedimento, con la presencia de más de 5 glóbulos rojos por campo, en la cual nos vamos a encontrar en 2 o 3 parciales de orinas tomados en tiempos determinados de 2 a 3 semanas cada uno. Ahora, ¿cómo podemos clasificar la hematuria macroscópica? La podemos clasificar también según el momento de aparición, y con eso también podemos mirar la etiología de la aparición de la hematuria. Entonces puede ser inicial, cuando se presenta al inicio de la micción, y esta generalmente es causada por lesiones de la uretra distal hasta el esfínter urinario, total durante toda la micción, y generalmente es producida por lesiones a nivel de vejiga o riñón, a nivel terminal al final de la micción, y nosotros lo observamos con la presencia de gotas de sangre en la ropa interior del niño, y pueden ser por lesiones a nivel de la región vulvar o prostática de la uretra. Según la etiología también se puede clasificar la hematuria. Entonces tenemos la hematuria glomerular y la hematuria no glomerular. Entonces, a nivel macroscópico, pues la hematuria glomerular se va a diferenciar por la coloración, generalmente es de color marrón, té o Coca-Cola, y esto se debe por el paso del eritrocito a la membrana de filtración glomerular, donde se lisa y pues da esta coloración. Y no glomerular, generalmente su coloración principalmente es de rojo rutilante, rosado, y pues se debe generalmente por lesiones en tracto genitourinario inferior, vejiga, uretra, etc. Entonces aquí observamos pues las primeras 3 orinas que nos pueden indicar de una coloración de hematuria glomerular, y la cuarta y la quinta probablemente podría ser de etiología no glomerular. Pero adicionalmente, a nivel del sedimento, nosotros también podemos guiarnos si esa etiología de esa hematuria. Entonces, en el sedimento urinario existen, pues, están las características de normomórficos o isomórficos, y ustedes van a observar que el eritrocito generalmente pues tiene su membrana es uniforme, no está esticulado, lobulado. Eso es lo normal, generalmente. Los dismórficos, pues la etiología es glomerular, y ustedes van a ver que la membrana se torna lobulada, hay disminución a nivel del centro del eritrocito de su coloración. Pero ¿qué es lo que sucede? Que existen diferentes, a nivel de los glóbulos rojos dismórficos que nos orientarían en la hematuria glomerular, existen formas simples que nos indican que estos hematíes han pasado a la membrana de filtración glomerular. Entonces tenemos esas formas simples como a nivel de su membrana que sean lobulados, anulares, vacíos espiculados, y estas formas simples se pueden sobreagregar y formar formas mixtas, y una de las que mayor tienen sensibilidad y especificidad son las células G o acantocitos, y generalmente estos son los que nos pueden indicar que la etiología de esa hematuria sea de origen glomerular. Lo pueden ver por ejemplo al final con las 12 vaginaciones, lo llaman como de Mickey Mouse. Las orejitas de Mickey Mouse. Que nos da 5 o 7% o más, indicarían realmente una hematuria glomerular, y que son bastante importantes desde ese punto de vista. Y pueden ver allí en la otra gráfica cómo se empieza a acentuar uno la periferia, luego el núcleo, y luego ya vienen las evaginaciones, que serían ya los acantocitos o la célula G1. Entonces, para hablar de que estamos ante una hematuria glomerular, nosotros encontramos, pues ustedes ya vieron que existen diferentes formas de glóbulos rojos dismórficos. Si nosotros nos reportan más del 50% de glóbulos rojos, o la presencia de acantocitos o células G1 más del 5%, tiene una alta sensibilidad y especificidad de decir que esta hematuria es de origen glomerular. Si el 20% aparentemente tiene sensibilidad y especificidad en los dismórficos totales, para pensar que se trata más de glomerular que de no glomerular. Pero entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, aquí en las primeras 2 líneas encontramos las diferentes morfologías de glóbulos rojos isomórficos. Entonces, pues el ideal es el que encontremos con la membrana redondeadita, sin presencia de espículas, pero si ustedes se ven en la segunda línea, existen muchos que están con espículas y parecieran que las características fueran de dismórficos.
En la tercera y la cuarta línea ustedes se ven que los glóbulos rojos de etiología dismórfica, y hay unos que inclusive por lo menos el B20 se parece como a etiología isomórfica. Aquí tenemos por ejemplo la figura de la P26, el acantocito que vimos ahí multilobulado con su centro vacío, pero entonces lo que nos dice que pues para diagnosticar la presencia de estos acantocitos o células G1 pues es observador dependiente. O sea, necesitamos la pericia de una bacterióloga para que nos identifique perfectamente cuáles son las células G1, cuáles son dismórficos o cuáles son isomórficos. Ahora es importante tener en nuestro medio la idea de que por un lado en el laboratorio no lo hacen de rutina. Siempre hay que solicitar morfología de glóbulos de orina. Y a su vez, ellos hacen un conteo global en el método automatizado y si uno pide la célula G1, se lo pueden hacer también. Entonces, ellos hacen doble estudio. Uno, en el automatizado, en que se ve todo el gran conjunto. Y luego hacen otro estudio en cámara en el Huawei, centrifugan y miran con un microscopio invertido. Ahí se ve más concentrado y sacan el porcentaje de los dos. De eso no puede pedir morfología de células, glóbulos rojos en orina y ver también el porcentaje de los acantocitos o células G1. Solicitado directamente. En el paciente de orina tradicional no se lo van a mostrar o informar hipotéticamente. Pueden verlo de todas maneras, en un momento dado, pero no le informarían el porcentaje y búsqueda específica. Ahora, entonces, siguiendo con el caso, pues, ¿cuáles son las causas que nosotros encontramos de hematuria glomerular? Entonces, la principal en nosotros en pediatría son las hematurias posinfecciosas, pues, principalmente secundarias al estreptococo beta hemolítico, al grupo A, pero pues también podemos encontrar virales, parasitarias, o otro tipo de bacterianas como estafilococo, etc. También encontramos otras causas de hematuria glomerular, entonces tenemos las glomerulonefritis crónicas, ya sea las nefropatías mesangiales por IgA, las membranas proliferativas, la glomerulosclerosis focal, las nefritis membranosas, nefropatías generalmente debidas a trastornos genéticos como síndrome de Alport, en la cual hay un trastorno genético en contra pues, del colágeno tipo 4, entonces hay una membrana delgada, una alteración de la membrana, y pues aquí se va a presentar pues, la presencia de hematuria, pero viene acompañada de otras manifestaciones como la hipoacusia. El síndrome de Naegeli-Patela, en la cual pues, hay una alteración del cromosoma 9, y en estos pacientes pues, se presentan las 90% de alteraciones a nivel de huesos y de articulaciones, y está también hay el compromiso renal como la proteinuria y la hematuria, la enfermedad de Fabry, la enfermedad poliquística de riñón, la enfermedad quística medular, enfermedades sistémicas como el lupus, el síndrome hemolítico urémico, la pulpa de Nochon-Lane, el síndrome de Ruth-Pasteur, túbulo intersticiales como la pielonefritis, a la que se infecciona nos pueden estar produciendo hematuria de origen glomerular, nefrocarcinosis, la nefritis intersticial, la esclerosis tuberosa, necrosis tubular aguda. Otras causas, pero estas ya son de hematuria no glomerular, entonces tenemos infecciones como la presencia de cistitis bacterianas, virales, parasitarias, cistitis químicas relacionadas con el uso de medicamentos para CA, entonces ciclofosfamida, el uso de radioterapia, los cálculos, entonces hay que investigar la presencia de hipercalciuria, también traumas, la presencia de sangrado a nivel de la uretra, cuerpos enfermos en la uretra, la vejiga, los cateterismos vesicales pueden producir la presencia de hematuria glomerular, los traumas, los tumores vesicales, papilomas, hemangiomas, radiomiosarcoma, otras enfermedades hematológicas como la enfermedad de células falciformes, y pues estos niños pues son más propensos también a la predisposición de tumores, coagulopatías, enfermedades vasculares como trombosis de la arteria o la vena renal, síndrome de Cascanueces, que es el pinzamiento de la vena renal izquierda por la arteria mesentética superior o la aorta abdominal, y pues fuera de esto, en esto pues nos toca mirar otras manifestaciones que nos puedan inducir pues la toma de paraquímicos o ampliar estudios. Otros tenemos la inducción por el ejercicio, trauma y etiología biológica como la presencia de tumores. ¿Cómo clasificamos también según el tiempo la aparición de la duración? La hematuria podemos ser persistente, y es aquella hematuria que se encuentra 6 meses después de la primera determinación, y transitoria cuando se observa una muestra aislada o en un tiempo inferior de 6 meses. Entonces, para continuar la clasificación de la hematuria, vamos a ver cómo se clasifica según la sintomatología que tienen los pacientes. Entonces, la hematuria puede ser sintomática o puede ser asintomática. Generalmente la hematuria que es sintomática
pues adicional a la hematuria existen otras manifestaciones clínicas de enfermedad sistémica que generalmente es nefrológica o de otras causas también. En general, la hematuria que es macroscópica suele ser sintomática. En cambio, la hematuria... Hay otra que tienen que tener en cuenta desde un punto de vista de presentación. Hematuria más proteinuria, más edema, más hipertensión arterial. Que sería sintomática y clara para definir, por ejemplo, una glomerulopatía. Y la hematuria asintomática, si la única anomalía es la presencia de sangre en la orina. Entonces, como ya dije, bueno, esto es para decirles que no todo lo que se ve a la orina de coloración rojiza es hematuria. Entonces tenemos la hematuria ficticia. La hematuria ficticia puede verse a múltiples causas. Entonces, primero, pues la hemorragia abdominal, un síndrome de Munchausen, alimentos como la remolacha, las moras, el algodón de azúcar que tiñen la orina y le dan coloración diferente. Los fármacos como antibióticos, como rifampicina, metronidazol, sulfonamida, antibióticos antiparasitarios, todos los medicamentos, nitrofurantoína, anticonvulsivantes como la fenitoína, relajantes musculares como el metocarbamol, toxinas como plomo, como benceno, algunos pigmentos endógenos como la mioglobina, la hemoglobina, las bilirrubinas, las porfirias y los uratos. En los recién nacidos, pues siempre debemos recordar los cristales de urato que se precipitan en la orina, que no es hematuria. Acá podemos ¿Qué observar. opinan de la columbia? ¿Es hematuria o no? ¿O es una coloreada? ¿Qué opinan? Pueden tomar la orina, el frasco de orina, agitarlo, y sí, por el lado de ella, exactamente. Y si la espuma es amarillita, pensar más en hepatopatías, y si es clarita, pensar en hematuria, pero hay que hacer el seguimiento urinario de todas maneras, y ya confirmar realmente si tiene hematuria o no. Entonces, pues estas dos imágenes para mostrarles en los recién nacidos los cristales de urato que se precipitan, que no es hematuria, y este pues, es un caso de la vida real. Este parece hematuria y glomerular porque escape, pero es realmente inducida por metronidazol. Entonces, continuando con el caso que les estamos exponiendo, entonces a este paciente, como tenía hematuria en todos los parciales de orina que se le hicieron, entonces se le pidió estudio de calcio de 24 horas, la cual reportó 2.6 miligramos por kilo día normal, y se le realizaron proteínas en orina de 24 horas, que el resultado fue 2.9 miligramos por metro cuadrado horas normal. Ecografía renal normal y en nitrogenados en los que encontrábamos una tasa de filtración glomerular adecuada con un pulso normal. ¿Qué paraclínicos solicitamos entonces para ese enfoque diagnóstico? Entonces, primero, siempre teniendo en cuenta si es no glomerular o si es hematuria glomerular. Entonces, si es no glomerular, obviamente vamos a pedir un uroanálisis, si pensamos que sea una infección viral o de otra etiología, o una infección de vías urinarias. Ecografía renal y de vías urinarias para ver la anatomía, para ver si hay cálculos, si hay presencia de tumores. Relación calcio y creatinuria para ver si tenemos hipercalciuria, y esa es la causa de la hematuria. Buscar siempre anemia de células falciformes, realizar beta si yo sospecho que tiene un pelitiasis o si que tiene cálculo en otro estudio previo, o cistoscopia, pero la cistoscopia no es de rutina en niños, generalmente se hace para tumores y defectos en la uretra en los adultos. Cuando pensamos en una hematuria que sea glomerular, debemos ver a la familia, hacer estudio a la familia para descartar las causas familiares de hematuria glomerular, como son el síndrome de Alport, la enfermedad renal poliquística, la enfermedad de membranas basales delgadas, hacerle el perfil de enfermedades inmunológicas como C3, C4, antistreptolicina, anti-DNA, para pues, una glomerulitis postinfecciosa, proteínas para descartar glomerulopatías y para descartar enfermedades sistémicas, terminar el estudio inmunológico como los ANAS, los ANCAS, el anti-DNA. Este es un algoritmo, hay muchos algoritmos para hematuria. Este a mí me parece que es interesante y es bastante sencillo para aprender qué debemos hacer y cómo debemos enfocar a los niños con hematuria. Entonces, en hematuria tenemos una tira reactiva positiva, lo que les explicó previamente Laura. Vemos si es macroscópica o si es microscópica. Si es macroscópica, vemos si hay antecedente de trauma, le hacemos una imagen de abdomen o pelvis o incluso cistoscopia. Si es macroscópica, no tiene trauma, vemos si está asociada a dolor o no. Si está asociada a dolor, hacemos calciuria, creatinuria, urocultivo, imagen. Si no está asociada a dolor, calciuria, creatinuria, evaluación familiar. Y evaluación pues, para cultura general, que siempre debemos tener. Entonces, eso es un síntoma aislado, pero siempre debemos tener en cuenta la clínica de los pacientes.
Si la hematuria es microscópica y los glóbulos rojos son eumórficos, siempre hacer relación calciuria-creatinuria, puro cultivo, hemograma, tiempos de coagulación. Si los glóbulos rojos son dismórficos, pues hacer todos los otros paraclínicos que les dije previamente para descartar causas asociadas o secundarias de la hematuria. A nuestro paciente, entonces hicimos el estudio familiar, a la mamá, al papá y a la hermana, donde podemos observar que ninguno, pues la hermana tiene 3 a 5 eritrocitos por campo apenas, está ahí como en el límite, pero de resto todos los uroanálisis de la familia no tienen ninguna anomalía. Entonces, se considera un paciente de 7 años sin antecedentes médicos de importancia, quien ingresa por una hematuria, la enfocamos como monosintomática, con una función renal normal, sin hipercalciuria, sin proteinuria, sin componente familiar, ni historia familiar de patología, pues de enfermedades renales en la familia. El paciente tiene un adecuado crecimiento, el examen físico es normal, se amplían estudios para ver otras etiologías de hematuria. Asiste a control el 9 de septiembre de 2019 con un hemograma, que es normal, con índices nuevos de calciuria, que es negativo, y proteinuria, que también es negativo. Los uroanálisis del seguimiento, los 3 primeros ya los habíamos visto. Podemos ver que este del 25 de mayo es completamente normal, es raro porque todos tienen hematuria, y se le hizo un control posterior en el que le sigue apareciendo. Se dejó de salir en uno, pero realmente sí tiene hematuria y es monosintomático, y siempre han sido crenados, pero lo que dijimos previamente de los glóbulos rojos crenados que no sean dismórficos. Entonces, se le pidió valoración por pues se le pidió una audiometría, la cual es normal, y se le pidió valoración por oftalmología, en la cual no se evidencia ninguna alteración. Entonces, en cuanto al análisis plan de este paciente, es un paciente que está en seguimiento por hematuria monosintomática, no es familiar, se descartó compromiso visual, compromiso auditivo, al igual que el componente familiar, se decide estudio por genética por sospecha de pues se lo pidieron en consulta externa, una nefropatía poligrada o enfermedad de membranas basales delgadas. Por el momento no se considera biopsia renal debido a que no ha presentado proteinuria, no ha presentado deterioro de la función renal, y se le sigue control con toma de uroanálisis y pues viendo su crecimiento y que no hayan aparecido otras cosas durante el seguimiento. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia renal en hematuria? Entonces, que tengamos una hematuria macroscópica recurrente en más de 2 episodios, pero pues eso lo debemos ver sumado a otras alteraciones. Que tenga proteinuria o síndrome nefrótico, que tenga hipertensión arterial, que tenga historia familiar de hematuria con falla renal, que tenga hipocomplementemia C3 mayor a 8 semanas, que tenga falla renal, que tenga asociada a una enfermedad sistémica grave o que le haya descartado todas las causas glomerulares. Inclusive recordar que el complemento en el árbol de infección infecciosa o post-infectotóxica debe normalizar de las 6 a las 8 semanas. Por eso es importante ver las que se demoran más de 8 o 12 semanas. Lupus, nefropatía C3, metritis por Chon, endocarditis bacteriana, etc. Hay otras entidades que toca descartar esa posibilidad. ¿Y en qué casos remitir a nefrología pediátrica? Deterioro rápido de la función renal, que tenga proteinuria, síndrome nefrótico, hipertensión, presencia de cilindros hemáticos en el uroanálisis, antecedentes familiares de nefritis hereditaria, diálisis o cualquier enfermedad renal, antecedentes de riñones poliquísticos, consumo del complemento o alteraciones hematológicas, hipercalciuria con o sin litiasis, anomalías en la estructura renal, hematuria microscópica persistente por más de un año o recurrente, o hematuria macroscópica recurrente. Estas son las indicaciones de remitir a nefrología pediátrica. Eso se podrían ver como si fueran los signos de alarma, las banderas rojas para la hematuria, porque son las hematurias que debemos estudiar. Cada una hematuria, así, no sé, lo que vimos que digamos que los hallazgos interobservador son muy importantes cuando describen pues el dimorfismo de los glóbulos rojos. Entonces debemos ver que así ellos digan que los glóbulos rojos todos están perfectos, que todos son frescos, que no tienen ninguna anomalía, siempre debemos ver el contexto del paciente. Si está hipertenso, si tiene proteinuria, si tiene otras cosas asociadas, y no solo enfocarnos en la morfología globular.
principales, a mi juicio, las principales dificultades del pediatra cuando se enfrenta al paciente con hematuria es precisamente tratar de establecer si es el origen, si es glomerular o no glomerular. Entonces hay muchas cosas que se han establecido en la literatura, toda la morfología de glóbulos rojos, las características macroscópicas de la orina, etc. ¿Sí? Pero yo pienso que lo más importante es claramente identificar el tema relacionado con banderas rojas. ¿Sí? Hay unas mnemotecnias que ustedes lo revisaron relacionadas con hematuria glomerular y no glomerular. ¿Sí? La morfología de glóbulos rojos realmente es un tema a mi juicio bastante difícil de interpretar. Número uno, porque se requiere pues, de una pericia bien importante para poder establecer si realmente esto corresponde a un dimorfismo o no. Vamos a hacer una gráfica donde había una cantidad de eritrocitos, pues cuando uno mira esto, pues a simple vista lo que se ve es que se requiere que la hematóloga tenga una experiencia muy importante en la interpretación y la identificación de un glóbulo rojo realmente dismórfico. Entonces la variabilidad en el observador de esta prueba es muy alta. Hay revisiones que hablan de variabilidades en el observador que pueden ir hasta el 40%. Y digamos que eso es una limitante a mi juicio muy importante para una prueba diagnóstica. ¿Sí? Entonces, más que la morfología del glóbulo rojo, yo lo soy honesta, yo creo que de lo que yo de ejercicio como nefróloga nunca he pedido la morfología del glóbulo rojo. Más que esto, pienso que es relevante identificar otras banderas rojas, tales como la historia personal o familiar de enfermedad renal, historia personal de síntomas sistémicos asociados, el niño con dolor articular, síntomas constitucionales, inflamación o dolor articular, síndrome prolongado, etc. Si hay incremento o no de nitrogenados, ¿sí? Si hay alteraciones o no en ecografía renal, si hay proteinuria o no, ¿sí? Los uranálisis con proteinurias mayores a 100 miligramos por decilitro difícilmente es una proteinuria que es secundaria a la misma hematuria. O sea, es cierto que la hematuria podría, digamos, sobreestimar la proteinuria, pero hasta cierto punto. Una proteinuria mayor a 100 miligramos por decilitro, pues lo obliga a uno a pensar que de golpe es una etiología de orden glomerular. Obviamente la presencia de hipertensión arterial, bueno, en fin. Entonces, todas estas cosas que ustedes de alguna manera mencionaron, creo que son mucho más relevantes a la hora de tratar de enfocar desde un primer momento si un paciente tiene hematuria glomerular o no glomerular. En el caso de hematuria glomerular, pues claramente las perturbaciones del contenido de la vía urinaria, la historia familiar o personal de hidrosis, la presencia o no de hipercalciuria, el antecedente de trauma, ¿sí? Entonces, son cosas que podrían de alguna manera orientar. En el caso, otra de las dificultades en el enfoque de la hematuria, que es la hematuria monosintomática. ¿Sí? Tú dijiste asintomática, monosintomática en ausencia de otras cosas. ¿Por qué? Porque es el niño que no le ha hecho todo, ¿sí? O ha hecho un enfoque inicial y de alguna forma no hay signos de alarma. Hay una revisión muy interesante donde mencionan que estos niños, aunque no ameritan una evaluación intensa, es decir, llegar por ejemplo a una biopsia renal, sí requieren un seguimiento muy juicioso. ¿Sí? Es decir, estos niños, independientemente de que no tengan otros signos de alarma, ¿sí? Y de que sean hematurias, pues francamente monosintomáticas, son niños que sí ameritan un seguimiento juicioso, ¿sí? Un seguimiento periódico, quizás con nitrogenados, una relación de proteinuria y verificar en qué momento de la evolución pues este niño suma banderas rojas que le permitan al clínico pues obviamente tomar acciones diferentes. ¿Sí? Gracias. Lo otro interesante, tomando de la charla de más viernes, las siglas, por ejemplo, hematuria, H, historia familiar, autoinmunidad, E, edemas, M, de mialgias, A, de artralgias, T, de tiempo de evolución, U, de uremia, R, de reciente infección, I, de incremento, por ejemplo, de la presión arterial, A, de otras alteraciones, como cilindros somáticos, dimorfismos, y otra sigla que tiene más bien muy interesante en su charla, es el de trauma. T, trauma, R, renoureteral, U, del sistema urinario, M, de malformaciones y A, de antecedentes. Creo que todo eso es interesante para que los residentes lo tengan a mano. Esto es tomado de la charla de más bien, previamente que presentó uno de los talleres. Es una forma como Claro, didáctica didáctica. para que ustedes recuerden los elementos que tener en cuenta a la hora de enfocar
sanguíneo, hematuria glomerular o no. Y lo otro realmente se ve con más frecuencia, curiosamente, la hematuria asintomática entre un 0,5 a un 2,6%, y la macroscópica realmente se ve entre un 0,13%. Pero la macroscópica es llamativa, consultan a urgencias y hay que investigar de una vez realmente su etiología. La otra sí es realmente la que considerábamos que necesita su estudio y su evaluación microscópica, pero solo, como comenta la doctora Roberto de Cali, que tiene gran experiencia en hematuria, después de lo que comentaban al inicio, que persista la hematuria después de 3 muestras tomadas con intervalo de una semana. En ese momento de la microscópica se evalúa, inclusive si presenta una sola parcial de orina positiva de hematuria, se puede evaluar a veces en 6 meses, pero si presenta 2 o 3 de 3, debe evaluarse al final del mes, ahí sí, con el estudio para investigar la causa y su seguimiento. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? Gracias. Muchas gracias.